¿Se recuerdan qué tipos de enlaces habíamos visto en la última clase? Sí, los iónicos, los covalentes y los metálicos, ¿verdad? ¿Cuáles son los covalentes? ¿Entre qué tipo de elementos se dan? Son entre dos no metales. Entre dos no metales. ¿Y cuál es la característica principal de ellos? ¿Qué pasa con los covalentes? Comparten electrones. Sí, en sus últimos niveles energéticos los electrones se comparten, ya sea que donen electrones o que reciban un electrón donado de otro elemento para completar sus niveles energéticos. Y eso va a generar diferencias de cargas que hace que se atraigan entre ellos. El electrón que dona el elemento no se le queda al otro, no es como en el iónico, sino que se mantiene también en su orbital. Se forma como un orbital entre los dos y eso es lo que hace que la molécula quede fuertemente atraída o puede unida entre los dos elementos. Y había tres tipos, los polares, los no polares y los coordinados. ¿Cuáles eran los polares? ¿O cómo se podían definir? Eso no es con... Los que tenían diferente carga. Cuando los elementos no metales tienen una diferencia de carga o de fuerza electrostática diferente, cuando uno tiene mucha afinidad por electrones y el otro no la tiene tanta. Entonces esa diferencia de electronegatividad hace que los electrones se mantengan más tiempo de un lado de la molécula que de otro y se comportan casi como si fueran enlaces iónicos o polares, pero siguen compartiendo electrones. Y los no polares, Los que tienen cargas electronegativas muy parecidas. incluso pueden ser mismos elementos, ¿verdad? Cuando se forman moléculas de un elemento único, por ejemplo el oxígeno, por ejemplo el hidrógeno, pues ambos tienen la misma electronegatividad. Los dos átomos tienen la misma electronegatividad y atraen con la misma fuerza los electrones que comparten. Entonces los electrones no se mantienen por diferente tiempo más cerca de cada núcleo del átomo, sino que se comparten en tiempos iguales. O sea, no hay mucha diferencia dentro de la molécula en cuanto a las cargas negativas y positivas. Y los coordinados, son los que pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, ¿no? o sea, los elementos que se unen no solamente comparten un último nivel energético, sino pueden compartir varios al mismo tiempo. Como dicen, pueden ser sencillos de una sola orbital, o dos orbitales, o incluso tres orbitales pueden ser generados estos enlaces. Por ejemplo, en la química orgánica, pues todos los enlaces que tiene el carbono se puede unir hasta con 4 enlaces. Y pueden compartir dos átomos de carbono, un enlace sencillo, o doble, o hasta triple enlace. Bueno, esos fueron los últimos. También vimos la forma de representar los enlaces covalentes con la estructura de Lewis. Les dejamos por ahí unos ejercicios, no sé si ya los pudieron ver, ya los estuvieron haciendo. ¿Sí vieron la actividad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya la acabaron, no la han mandado, ¿verdad? No, todavía no la mandan. No, aún no. Bueno, si tienen dudas, pues, ¿mandé?
Es que yo no pude hacer, creo, 3 o 2, no me acuerdo bien cómo, pero solo me faltan esos. Bueno, si tienes necesidad de consultarme algo, pues con gusto me dices. Profe, estructura de Lewis la vamos a manejar como con los puntos nada más o también las líneas. A veces los puntos se hacen un poquito complicados. Que se dan entre las moléculas. Esas se llaman enlaces intermoleculares que se dan entre las moléculas. Ya no entre los elementos de una molécula, sino entre dos moléculas parecidas. Por ejemplo, las moléculas del agua. El agua está conformada por dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, y entre ellos se forman enlaces covalentes dipolo, ¿sí? Donde el oxígeno atrae el electrón del hidrógeno y esa atracción del electrón hace que los hidrógenos se queden acercados al oxígeno. Como hay una electronegatividad muy elevada, pues es un covalente polar. Los electrones del hidrógeno se pegan mucho al núcleo del oxígeno y por poco tiempo, por muy poco porcentaje del tiempo, se mantienen cerca de los dos hidrógenos. Eso hace que la molécula del oxígeno se forme, a ver, creo que por aquí la teníamos. Aquí, si la vemos en rojito es el centro, el núcleo del oxígeno, y en azul sería el núcleo de los hidrógenos, que los electrones tienden a estar más tiempo en la zona roja de la molécula y menos tiempo en la zona azul. De forma que esta molécula tiene dos caras o dos polos, como si fuera un pequeño imancito. En la zona del oxígeno, las cargas son tienden a ser negativas, y en la zona de los hidrógenos tienden a ser positivas, al grado de que incluso los átomos de hidrógeno no se ubican de forma horizontal a los lados del oxígeno, sino que tienden a juntarse o agruparse en un sitio. Y si esta molécula la partiéramos en dos partes, ¿verdad? Como si fuera una esferita, tendría dos polos, un polo rojo negativo, porque tiene más tiempo los electrones, y un polo azul positivo. Se forman entonces como si fuera un pequeño imán, y esas cargas que tienen van a estar influenciando o pueden estar también actuando sobre moléculas de agua cercanas, ¿sí? De forma que el oxígeno negativo va a tender a acomodarse o agruparse con moléculas de otras moléculas de agua cercanas a sus hidrógenos, y los hidrógenos con el oxígeno, ¿no? Entonces, las cargas positivas con las cargas negativas tienden a acomodarse, y esas son las fuerzas intermoleculares que pueden estar presentes. Ajá. Entonces, dentro de estas fuerzas existen cuatro tipos principales. Las que se llaman dipolo-dipolo y algunos tipos o algunos subtipos de los dipolo-dipolo. Lo que estábamos platicando ahorita son esas interacciones entre moléculas que actúan como imanes. Tienen dos polos cada molécula, carga positiva, carga negativa, y se acomodan o se organizan en función de esas cargas. Las cargas iguales se van a estar repeliendo y las cargas iguales van a tender a acomodarse tocándose positivos con negativos. Hay otra interacción entre moléculas conocida como el puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno. ¿Habían escuchado de los puentes de hidrógeno? Sí. A ver, ¿qué molécula tiene puentes de hidrógeno? Así que es muy importante para su estructura. ¿El agua? El ADN. No, el ADN. El agua se conforma por un enlace covalente polar. Sí tiene hidrógenos, pero no forma puentes de hidrógeno. El ADN es una molécula bien conocida, muy, muy famosa, que presenta una gran cantidad de puentes de hidrógeno.
¿Qué pasa en esto de puentes de hidrógeno? En el agua también se pueden formar, pero son por menos tiempo se mantienen. Como decíamos, el hidrógeno queda con carga positiva por efecto de que se roba o se mantiene más tiempo su electrón cerca del oxígeno. Y aunque el oxígeno ya tiene 2 electrones adicionales que le dieron 2 moléculas de agua, 2 moléculas de hidrógeno, el oxígeno sigue siendo muy electronegativo, al grado de que intenta robar otros hidrógenos o otros electrones de hidrógeno de moléculas cercanas. Y entonces en cierto momento logra capturar electrones de otros hidrógenos de otras moléculas de agua. De forma que parcialmente o bajo tiempos muy cortitos existen moléculas que son de H3O y moléculas que quedan solamente como OH. Una molécula de hidrógeno se lleva un electrón de otra molécula de agua y con todo y su átomo de hidrógeno. Entonces se conforma por cierto momento, por unos cuantos milisegundos, una molécula de 3 hidrógenos unidas a un oxígeno y moléculas de agua que se rompen o que quedan incompletas con una carga negativa además, el OH negativo. Y entonces esa misma molécula de OH pues es mucho más electronegativa, tiene más avidez por más átomos y vuelve a recuperar su hidrógeno. Entonces el que se estén pasando un hidrógeno de un lado para otro, de una molécula a la otra, termina generando un puente de hidrógeno, como si de repente agarraran al hidrógeno de los dos lados y se lo quisieran llevar para su molécula. Y el hidrógeno queda ahí retenido, queda ahí mantenido, sin irse para un polo ni para otro, ni para ninguna de las dos moléculas. Y entonces hagan de cuenta que su electrón del hidrógeno, cierto momento va a estar pegado a un átomo de oxígeno de un lado, y en cierto momento va a estar pegado del otro lado. Y el núcleo queda en medio. Y entonces se forma lo que le llaman un puente entre dos moléculas, unido o sostenido por el átomo de hidrógeno que de repente se pega de un lado y de repente se pega de otro lado. Esos son los puentes de hidrógeno. Las fuerzas de dispersión del hondo de Van der Waals pues son fuerzas muy sutiles, muy débiles, muy poco estables, que se forman también por diferencias de cargas parecidas a las del dipolo, solamente que hay ciertas moléculas que son polares o son dipolares desde que se forman, como estábamos viendo el ejemplo del agua. Y hay otras moléculas que se pueden inducir a convertirse en dipolos por la interacción o por la cercanía con otras moléculas. Bueno, entonces las moléculas polares son aquellas formadas por átomos con grandes diferencias de electronegatividad, como decíamos, y su densidad electrónica se concentra en ciertas regiones de la molécula. Tienen permanentemente un polo positivo, delta más, y otro polo negativo, delta menos. Y finalmente, si viéramos la molécula como una pequeña esfera, no como una combinación de diferentes átomos, sino ya como una unidad íntegra, pues va a tener una cara o va a tener un lado negativo y un lado positivo, como un pequeño humano. ¿Sí? Aquí vemos los enlaces de Van der Waals, otra vez las moléculas de agua. ¿Sí? En rojo están los átomos de oxígeno, en blanco están los átomos de hidrógeno, y vemos que tienden entonces a tener una cara negativa que va a estar tratando de interactuar con las caras positivas de otras moléculas. Entonces se forman por varias moléculas, no solamente una, es difícil tener solamente una molécula de un elemento, sino que en general existen una gran cantidad de moléculas idénticas cuando uno tiene compuestos químicos, cuando tiene sustancias químicas en tubos de ensayo o en vasos o en lo que sea, pues hay millones de moléculas parecidas. El dipolo es, en este caso, por ejemplo, el agua, que independientemente de donde se encuentre, ya tiene estas características, su molécula.
pero hay otras que son, por ejemplo, la de dipolo con dipolo inducido. Esta se forma cuando hay varias moléculas distintas o varios compuestos distintos mezclados en una misma sistema, en un mismo tubo o contenedor, y una de ellas es no polar, es decir, no tiene estas características de cargas. Pero el efecto de las moléculas de agua hace que se conformen en forma de polos o que se vuelva